pronto me demoro algunas veces en contestar los mensajes, procuro hacerlo siempre. A veces me cogen en finca, sin señal, así que ténganme paciencia cuando no pueda responderles el mismo día los mensajes, pero trato de hacerlo. Ahí por el WhatsApp me pueden contactar, por la página nuestra, vendopredio.com, por ahí también nos pueden hacer consultas. Siempre queremos seguir modelos que a veces no son los más rentables para nuestra explotación. En trópico bajo, el calor ambiental, la humedad relativa, la pluviosidad en trópico son factores importantes con los que jugamos, y cuando queremos traer tecnologías, cuando queremos traer genética, tanto vegetal como animal, debemos tener en cuenta algo, que para que un individuo, un ser vivo, se adapte a las condiciones de mi finca, yo tengo que darle las condiciones de su nicho de origen. Eso es importante y hay que tenerlo muy en cuenta. En la medida en que yo le dé esas condiciones edafoclimáticas, ese individuo expresa ese fenotipo que queremos. Entonces ese fenotipo es la interacción entre el genotipo y el ambiente. Puede tener muy buena genética esa vaca, pero si no le doy las condiciones ambientales, esa genética no se expresa. Y a veces pretendemos darle esas condiciones ambientales a un costo muy alto. Y estamos en trópico. La manera más económica de producir comida es con el sol. Todavía no nos lo cobran. Mientras eso siga siendo gratis, es a través de la fotosíntesis, capturando carbono con agua por acción de la energía solar, producir carbohidratos más oxígeno. Y esa es la cuenta que tenemos que hacer cuando hablamos de cambio climático. De por qué estos sistemas con ganadería regenerativa son carbono neutrales. ¿Qué quiere decir? Que las emisiones en CO2 equivalente son superadas por la captura de carbono que se hace. Costa Rica es un ejemplo muy bueno de trabajos de investigación que ya han demostrado esta parte. Y es que vean estos suelos degradados, ¿no? Porque la base de la ganadería regenerativa y de una ganadería rentable es el manejo del suelo, es el comienzo de la pirámide productiva, donde tenemos condiciones ambientales muy difíciles con las que nos enfrentamos día a día. Y es aquí donde los árboles entran a jugar un papel muy importante en este aspecto. ¿Qué es un sistema silvopastoril? Es la utilización de árboles en un sistema ganadero, que está dentro de los sistemas agroforestales, porque voy a hablar también otra parte de un sistema agrosilvopastoril, que es primo hermano del sistema silvopastoril, y vamos a ver las diferencias. Entonces, ¿cuáles son los árboles ideales para mi finca? El principal de ellos, la principal respuesta, los que ya tengo, los que están en la zona. Ya está demostrado que están creciendo bien ahí. Entonces, ¿para qué ir a quemarme con árboles que vi muy buenos en otro lado? Leucaena leucocéfala crece en suelos de muy buena fertilidad. No crece en suelos ácidos, en suelos saturados de aluminio. Voy y la siembro en mi suelo que es ácido, pues no se me da porque no tiene las condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si voy a traer esas plantas de otro lado, darle las condiciones, pues sale, eleva su inversión, ¿no es cierto? Entonces debo buscar árboles y especies que me representen un buen ingreso, ¿sí? Como en este caso, teca. Y ya les voy a hablar por qué teca. He visto mucha teca aquí en Ecuador, pero hay un caso especial de teca que quiero mostrarles. Entonces, los árboles como en este caso, Samanea samán o Leucaena que vemos acá al fondo, con árboles de teca, son dos tipos de sistemas diferentes y pueden estar funcionando en la misma finca, con inversiones diferentes y con resultados económicos diferentes. Eso hay que analizarlo muy bien, hay que ponerse objetivos claros. Entonces, les voy a hablar, vamos a ver si el tiempo nos da para hablar de sistemas agrosilvopastoriles, sistemas de bancos forrajeros para ramoneo directo, o bancos forrajeros para corte y acarreo, sistemas silvopastoriles de sombra y sistemas silvopastoriles integrados. Por hablar solo de algunos de los sistemas, los de más fácil aplicación. Entonces arrancamos por los sistemas silvopastoriles de sombra. La sombra en trópico es fundamental, sobre todo cuando pretendemos introducir líneas de Bos taurus.
junto con un muy buen sistema de rotación de praderas, la sombra es fundamental para lograr este objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de sombra ideal? ¿Vea? Este árbol tiene sus ramas más bajas, más elevadas que este árbol de allá. Este ya es una foto más ampliada, pero vean cómo está acá abajo el suelo y cómo está el pasto. Y cómo está en este otro árbol. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente dos cosas. El tamaño de la hoja, este es mucho más grande la hoja, pero un factor importante para escoger los árboles de sombra, la altura que tienen las ramas más bajas con respecto al suelo. Vean lo cerca que está aquí del suelo, mientras que acá esas ramas están muy altas. Eso permite una mejor penetración de luz, porque ¿qué ocurre cuando no entra buena luz? Hay competencia por luz, eso hace hasta cierto punto que haya mejor crecimiento del pasto en detrimento de la proteína, o cuando es demasiada sombra, que esos potreros empiecen a enmalezarse. Y ahí es donde el ganadero dice, los árboles no sirven dentro de los potreros porque me acaban el pasto. Ojo, es por mal manejo y mala introducción de los árboles, ¿no? Entonces, ven aquí árboles de samán, un árbol muy bueno, muy frondoso, mal vecino, no sé por qué sea ese el nombre de ese árbol, mal vecino, que si uno está trabajando a 38, 40, 42 grados de temperatura, como tenemos algunas zonas de Colombia, uno entra bajo ese árbol y es como si tuviera un aire acondicionado. El cambio es muy drástico, se nota ese cambio de temperatura. Pero ¿qué ocurre? Vean lo bajitas que están las ramas con respecto al suelo y con respecto a la proporción que tiene el árbol. ¿Y cómo está el suelo ahí? Bien marcada el área de sombra. Y cuando el árbol tiene esa sombra tan bajita y el sol va rotando, esa sombra no se proyecta, no se desplaza, está casi siempre en el mismo lugar. Entonces, demasiada sombra en el mismo lugar, pues crea esto, despoblaciones, pérdida de forraje. Muy bueno ambientalmente para el ganado, baja la temperatura muy bien, pero necesitamos que eso vaya acompañado de buena comida. Entonces, si tenemos un árbol como el que acabamos de ver, y tenemos un árbol largo, con pocas ramas, con hoja muy pequeña, ojalá de la familia de las leguminosas, pues estamos mejorando el ambiente con ambos, pero con este estamos acabando el pasto. Si tenemos esta sombra, ¿sí? En horas de la mañana ese árbol proyecta la sombra a este lado, y en horas de la tarde el árbol proyecta la sombra al otro lado. Es decir, que esa sombra va circulando durante el día. En el otro está casi fija, se mueve muy poquito. Entonces, esa área, y además de la sombra tan intensa, va a tener problemas. Hay un árbol, el Zamanea samán, el campano, conocido como campano o samán, caracaro, también le llaman en otras zonas en Venezuela, que se utiliza mucho por el ganadero, le gusta mucho. Es muy buena sombra, muy fresquito, y el ganado se encarga de distribuir la semilla. Cae la vaina, porque es una leguminosa, cae la legumbre, el animal la consume, pasa todo el tracto gastrointestinal y el animal mismo la siembra junto con fertilizante. Entonces, muy barato, muy económico hacerlo así. Esparcen mucha semilla y una que otra genera árboles. Pero cuando se utiliza ese árbol, toca intentar no llegar a esto, pero sí, cuando se está formando, podarle las ramas de abajo. ¿Qué ocurre con la lámina de la izquierda? Trópico seco. El año que tomé esa foto, habían caído en el año 275 milímetros. Nada de agua. Y el pasto acompañante acá, Colosuana, el Botrocloa pertusa. Pero vean cómo el braquiaria de cumbre y esta quicuyina es de muy baja calidad nutricional. Entonces la solución, ¿cuál es? Es muy invasiva, muy agresiva, acaba los potreros y disminuye la capacidad de carga de una finca. ¿La solución cuál es? En las condiciones extremas, la sombra. Y eso que es con sombra de guásimo, ¿no? Que genera demasiada sombra, las ramas muy bajitas, hoja muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con esta otra? Panicum maximum, árboles de leucaena, se dejaron crecer, las vacas entraban, comían, salían rellenas y la leche se bajaba a 2 litros.
Mira, pero ¿cómo así? Si están con sombra, buena comida, del tamaño que tiene el pasto y se baja la producción. Resulta que la competencia por luz para hacer fotosíntesis aquí era mayor. Entonces las plantas crecían más, pero para crecer más, para buscar la luz, sacrificaban proteína y aumentaban los porcentajes de fibra. Entonces, ¿con qué estábamos alimentando las vacas? A punta de fibra. Una cosa es alimentarlas y otra cosa es nutrirlas. Entonces, cuidado. Mucha sombra también es perjudicial. En esta otra, entraban y comían todo el potrero. Y lo último que dejaban por comer era el pasto que estaba debajo del árbol. ¿Y por qué razón? Las vacas tienen un olfato muy bueno, muy bueno. Identifican dónde está la mejor comida. Y este es el indicador que con mucha sombra la comida no es de mejor calidad. Entonces hay que tener cuidado, hay que entrar a podar algunas ramas bajas y darle formación a ese árbol. Y vean este otro ejemplo. Cordia gerascanthus, conocido en la zona de Santander en Colombia como móncoro. Cuando están muchos árboles, vean lo limpio que es ese tronco. Pero cuando no hay esa competencia, se queda con muchas ramas bajas. Entonces, si hay poquitos árboles, toca entrar a hacer poda. Cuando no, él se autopoda y aún así, ahí hay todavía mucha sombra, ¿no? Este árbol a mí me encanta, se llama frijolito o tambor, Schizolobium paraíba. Vean lo largo del tronco, lo limpio del tronco, es maderable, tiene relativamente buen precio para muebles, sobre todo, para ebanistería. Tiene pocas ramas, es de hoja compuesta porque es una leguminosa, entonces esa hoja compuesta deja penetrar mejor el sol. Y vean cómo a través del árbol lo que podemos ver del pasto. Así como podemos ver hacia abajo, así mismo entran los rayos solares a través del árbol, ¿sí? Y ya visto desde arriba, comparado ese árbol con el árbol de al lado. ¿Qué podemos ver del árbol pequeñito que está allá? No nos deja ver nada del pasto. Pues, claro, ahí no va a haber fotosíntesis. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este es otro caso de una finca que duró abandonada 14 años. Y en 14 años, pues, creció el bosque, colonizó, pero el dueño ya tenía derecho al uso de esas tierras como potreros. Salía yo de una conferencia y me dijo, yo necesito que hablemos, porque él estaba recuperando candela, recuperando los potreros con candela, con fuego. Claro, quedaba un peladero completo, sembraba, pero la productividad de eso era muy mala en el tiempo. Entonces, ¿qué hacíamos? Entrábamos a socolar, a hacer una poda selectiva, dejando solamente los árboles de porte alto, de copa estrecha. Cuando le quitamos esa competencia por luz, esos árboles empiezan a ensanchar copa. Y debajo nos queda un silvopastoreo perfecto. Muy económico de hacer. Porque sí, tiene un costo de mano de obra, pero es un sistema que fácilmente nos puede durar 20, 30 años. Este otro, fíjense cómo está el pasto crecido. Allá pasaron las vaquitas. Está listo para hacer una poda, un raleo, ¿no? Que hay demasiados árboles, vamos a disminuirle un poquito para que entre mejor la luz. Esos árboles todavía crecen más. Son árboles de yoco, anaderantera peregrina, con el cual se prepara un plato típico colombiano que es la mamona, la ternera a la llanera. Ese árbol quema muy lento, produce mucho calor y poco humo, le da un sabor característico a este plato. Y vean lo que hay, eso fue casi al final del verano. Lo poco verde que se ve en la pastura de al lado son ciperáceas, con los problemas que pueden llegar a intoxicación si llegan a entrar los animales ahí. No hay pasto y lo que hay es esta hierba. Los búfalos lo comen muy bien, los caballos, pero el bovino no, entonces se convierte en un problema. Y cuando giramos la cámara, este era el potrero testigo, y vamos a ver cuál era el potrero con árboles. Vean cómo está. La calidad de pasto que hay ahí, el tamaño que tiene, la sombra que tiene. Claro, hay que quitarle un poquito de sombra ya. Y este proyecto surgió a raíz de una pregunta de por qué los ganaderos no invertían en sistemas silvopastoriles. Cuando uno dice,
vamos a sembrar los árboles, listo, los vamos a sembrar. ¿Cuánto vale la inversión de los árboles? Tanto de abrir los huecos, tanto la semilla, tanto el vivero que hay que hacerle, mantenerlos cercados para que los animales no se los coman. Y espere, ¿y eso cuánto tiempo es? No, 1 año, 1 año y medio, 2 años, para que en ese tiempo tengan un tamaño el suficientemente fuerte para que aguanten la entrada de los animales y no los destruyan. Venga, pero 2 años sin producir la tierra. O sea, ¿qué bolsillo aguanta eso, no? ¿La estrategia cuál fue? Sembrar hileras de árboles y en los callejones sembramos maíz. Maíz que ensilamos y maíz que se vendió, y ese margen de rentabilidad de ese maíz fue superior incluso a lo que se tenía antes de ganadería. Pero cuando ya la involucramos, se hicieron 2 siembras de maíz. En la segunda incorporamos semilla de pasto. Entonces, claro, pasaban los agrónomos por ahí y decían, ese malecero de maíz terrible, eso hay es que echarle veneno para acabar toda esa maleza, ¿no? Es que el objetivo no era producir maíz. El objetivo era soportar algo los gastos, tener algo de entrada, pero me queda la pradera establecida. En 1 año, los animales entraron ahí y la producción se triplicó. Y este es el árbol de yopo, el que les venía mostrando. El señor Enrique Pulido, dueño de esta finca, contrató un bulldozer para acabar los árboles para hacer buenos potreros. No le alcanzó la plata y estos potreritos no alcanzó a tumbarlos. Y cuando trajo su lechería para ahí, se dio cuenta que cada vez que entraban las vacas ahí, subían 3, 4 litros por día. La diferencia, ¿cuál era con los potreros del resto de la finca? La sombra. Y ahora, se ha gastado casi el triple de lo que le valió el bulldozer para tumbar aquel entonces los árboles, para ponerle sombra y poner este sistema en toda la finca. Entonces es increíble cuando de pronto nos da miedo hacer esta introducción de estas tecnologías. Hay que informarnos muy bien. Con el samán, el campano, el samanea samán tiene ramas muy bajitas. ¿Qué toca hacer? Podarlas cuando están jóvenes, cuando están en proceso de formación. Se alcanzan a ver la cicatriz que hay acá, todos tienen eso, para elevar la copa, para que entre mejor la luz. Y este ejemplo de Cassia alata es una especie leguminosa reportada como tóxica para el ganado, con contenido muy alto de taninos, no la comen muy bien. Y este era un lote en donde habían 2 edificios muy cercanos, y cuando construyeron esos edificios, esta era la escombrera. Todos los escombros, los residuos que salían de la construcción iban a parar ahí. Este es mi compañero, el profesor Camilo Plazas, pensando, ¿qué hacemos? El tractor ya está de salida. El operario no quiso trabajar ahí. Esa rastra echaba chispas con ese pedregal, terreno súper compactado. ¿Qué hicimos? Le sembramos frijol, Mucuna pruriens, conocido allá como frijol terciopelo. Una penetración increíble de raíces, fue soltando el suelo. Después de eso le sembramos en un sector botón de oro, en otro Cratilia argentea, en otro matarratón. Con el tiempo la única que nos perduró fue la Cratilia argentea. El botón de oro, lamentablemente, después de la 4ª rotación, desapareció. Lo acabaron las vacas, dejaron solo los tronquitos que utilizamos para semilla de otro banco forrajero que ya les voy a mostrar. Y vean, esto fue lo que nos quedó. Unos potreros con muy buena calidad de sombra. Las vacas, 12:15 de la tarde, y están comiendo. Pero hay 2 factores importantes. Las poblaciones de actinomicetos, microbiota del suelo que ayuda a regenerarlo, aumentaron a más del doble. Lombrices, cucarrones, todo eso aumentó. Y eso hizo que la pradera acompañante fuera más abundante. El pasto que no había en la primera diapositiva, que era una gramita natural, desapareció y fue colonizada por un braquiaria decumbens que nunca sembramos. Estaba latente la semilla ahí. ¿Qué hicimos? Sembramos esa Cassia alata
arbolitos altos. Se secaron a partir de donde habría fuste, pero eso estaba más o menos casi a 1 metro. Demoró 26 días ese rebrote y empezar a generar estos nuevos árboles. Huecos muy grandes. Yo siembro con unos huecos exageradamente grandes. ¿Por qué? Si estamos pasando de un estrés que le generamos a la planta con ese trasplante, la planta debe tener mejores condiciones, mejor comida, un suelo más suelto para que esa nueva generación de raíces lo haga de manera más rápida y genere ese rebrote muy rápido. Pero otra gran diferencia que tuvimos en este sistema es el cambio de temperatura. Comparando la temperatura de este sistema con el potrero de al lado que no tenía árboles, en verano la diferencia fue de 14 grados centígrados. Eso es muchísimo. La vaca, ¿cómo hace el proceso de regulación de temperatura? O mejor, ¿cómo lo hacemos nosotros? Sudando. Sacamos agua caliente, se evapora y perdemos calor. La vaca no tiene esa posibilidad. ¿Cómo lo hace? Aumentando la tasa respiratoria. Saca aire caliente e incorpora aire más fresco. Entonces, cuando están en estrés calórico, esa tasa respiratoria aumenta. Y si a eso le ponemos una humedad relativa alta, son consecuencias nefastas incluso. Y ni hablar de la producción, se va al piso. ¿Por qué? Porque la energía que saca del pasto la está desviando a ese proceso de termorregulación. ¿Pero por qué? Porque tiene que mover la prensa abdominal, el diafragma, los abdominales, los intercostales, toda esa musculatura. Para moverse más necesita energía. Cuando le ponemos sombra, esa energía empieza a utilizarse en el proceso de transformación de la proteína. Entonces aumentamos la producción. Además que es un pasto más abundante y de mejor calidad nutricional. Y los animales, por estar en un ambiente más fresco, aumentan el tiempo dedicado al consumo. Todo eso redunda en mejores ingresos. Bueno, vienen los sistemas agrosilvopastoriles. Son una rama de los sistemas agroforestales. Y aquí ya no es que los árboles los metemos dentro del sistema ganadero. No, aquí los animales van al sistema de árboles. En este caso son palmas. El principal producto es el agrícola, las palmas. Las ovejas, si alcanzan a verlas, están desde aquí abajo, por acá, arriba, en todo el lote hay ovejas. Se utiliza para reducir los costos de mantenimiento del cultivo. Las ovejas controlan la hierba y dejan abono, más del abono que se recoge en el aprisco, porque se recogen por la noche. Entonces, ese es un sistema agro-silvopastoril, agro, porque el componente económico principal es el agrícola, como en este caso, donde en trópico alto el productor gasta muchísimo dinero en controlar esta maleza, la que ven en la lámina de la izquierda arriba. Ryegrass, un ryegrass perenne que le cuesta mucho, a veces en invierno cada 20 días estar pasando la guadañadora, chapeando para hacer ese control, o con herbicidas, o con azadón, raspándolo para dejar en el verano descubierta el suelo y expuesta al sol, gravísimo. ¿La solución cuál fue? Sembrar un ryegrass de buena calidad junto con trébol y que tuvieran muy buena comida. El temor eran los árboles. Pues cuando hice este proyecto, la gente me decía, pero está loco, ¿cómo va a meter ovejas allá? La fase inicial de esta investigación fueron con 70 ovejas para probar a ver cómo se comportaban. Pero fue tanto el temor que me tocó comprar una malla de ojo pequeño, forrar los árboles. Entonces, por una hilera de árboles, iba malla plástica para proteger y por ahí mismo servir de barrera, una hilera en la mitad y otra hilera de árboles, a donde iba pegada la malla plástica. Pero los árboles del centro, en un ancho de 12 metros, entre la de allá y esta tercera, esos árboles de la mitad quedaban desprotegidos. ¿Qué hice? Compré una malla metálica de ojo pequeño y forré los árboles. Bueno, ahí ya tranquilo, relajado. A la semana y media a alguien le hizo falta la malla y se la llevó cuando llegué con las 70 ovejas y la malla. ¿Y ahora qué hacemos? Papel y lápiz a ver cuáles ovejas iban a comer los árboles, cuánto se comían, cuánto iba a ser el daño. No hubo ninguno. ¿Por qué? Porque abajo tenían buena comida
y el hábito de las ovejas no era estar ramoneando, primero se comen lo de abajo. Y a veces que me demoraba en hacer las rotaciones, no se comían los árboles, no se comían las hojas, no descortezaban, que era el gran temor que había de los productores. Subimos la rentabilidad del sistema en un 54%, además del abono que nos dejan, no dejamos de utilizar fertilización porque lo hacía ya el sistema. Otro, Acacia mangione, en Colombia ha sido muy utilizada y han sido muchos los fracasos de la Acacia mangione. La hoja se descompone muy lento, es demasiada sombra, ¿sí? Había que entrar a podarla, y muchos terminaron en esto. 300 hectáreas sembraron en Acacia mangione y vea el resultado. Un factor de suelo, un factor multinutricional, algo estaba pasando ahí, porque habían hongos, virus, bacterias, una cantidad de patógenos que estaban produciendo esto. Por eso hay que tenerle condiciones nutricionales para que funcione. Esto ya es en Brasil, donde en plantaciones de eucalipto se sacrifican árboles, es decir, reducimos la densidad, es decir, aumentamos las distancias de siembra para que crezca pasto y poder tener un mejor flujo de caja. Son sistemas que duran 12, 14 años para cosechar el eucalipto. Entonces ahí nos permite la entrada de sol para hacer fotosíntesis. Y la teca. Teca que demora 25 o 30 años para ser cosechada, ¿no? Es como muy larga la inversión. Mucha hojarasca, debajo a veces no crece nada, ¿no? Una hoja que se descompone muy lento. Entonces, ¿será el indicado para este tipo de sistemas? Pues vean la respuesta acá. Esta es una teca tradicional, sembrada casi a la misma densidad, una copa más ancha y bota mucha hojarasca, como muchos de los sistemas que vimos ayer en el camino hacia Chone. Y esta otra es una teca de la variedad Yun, desarrollada en Indonesia. Allá lograron que este arbolito no generara una raíz pivotante, sino 5 o 6 raíces pivotantes. Por lo tanto, un gran poder de extracción de nutrientes y asimismo una tasa fotosintética más acelerada, que se traduce en un rendimiento mayor. Entonces, esta teca Yun, que en este caso tiene 2 años de sembrada, comparada con una teca tradicional de 4 años. La de allá tiene el doble de grosor. Y con esa tasa de crecimiento tan grande, pues entonces ya no son 25 o 30 años para cosecharla. Se está cosechando al final del 8º o comienzo del 9º año. Rebrota y se cosecha al año 16. Y bien manejadita, rebrota y se cosecha al año 25. 3 cosechas que nos pueden generar casi que entre 150 a 160 mil dólares en ese lapso de 7 años, de 8 años, con una inversión que puede estar alrededor de los 11 mil dólares. Una tasa interna de retorno entre el 39 al 41, excelente para cualquier inversionista, y una rentabilidad de 10 veces lo que se invierte. Entonces, y los amigos de Colombia, hay una línea especial de crédito de Finagro en este momento que le presta 35 millones en pesos colombianos, que es lo que se necesita, lo que vale el ciclo, con una tasa del 3.6% efectivo anual, con 4 años de gracia, y al 5º año pagar una primera cuota del 20% de capital. Pero le prestan lo que vale sostener el cultivo en todo el primer ciclo. O sea, es trabajar con la plata del gobierno. Al fin, una ayuda para los productores. ¿Perdón? En esa de allá muy poco. No se aprovecha. No crece pasto. En esta no defolia así. No defolia lo mismo. Esta la tomé el 5 de marzo del año pasado, donde estábamos terminando la época de verano, que es cuando defolia, ¿no? Y vea el pasto. El estrato herbazo crece muy bien. Ahora, si le sembramos un pasto como el Megathyrsus maximum, el Panicum maximum, que es el que mejor tolera la sombra, lo que vamos a tener es un sistema espectacular. Pero un sistema que nos va a producir incluso más dinero que el ganado que vamos a tener ahí en esos 8 años. Entonces, por eso les decía, ¿cuál especie escoger?
O las nativas, que ya están y no tenemos que hacer mayor inversión, o una de estas traídas de afuera que necesitan inversión, pero que nos dejan un muy buen margen de ganancia, una muy buena rentabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer ese salto tecnológico, esa transformación, y a qué costo de inversión? Porque requieren trabajo. Un trabajador por cada 20 hectáreas más o menos, dedicado solamente a la teca. Ustedes saben que cuando la teca está joven, llueve, se hidrata demasiado y los arbolitos se doblan. Y si se los dejamos más de 3 días, después no hay quien enderece ese árbol. Entonces, el trabajador es dedicado exclusivamente a la teca. ¿Y vean? ¿Crece o no crece el pasto? Ahí está. Esta rola tiene 4 años de edad y tiene una circunferencia de 93 centímetros. El equivalente a una teca tradicional de 18 años. Ahí está la platica. Pasamos a los sistemas silvopastoriles intensivos. Entonces es cuando involucramos los árboles en la ganadería, pero árboles en una alta densidad, de más de 5.000 árboles por hectárea. ¿Cómo se hace? Hileras de árboles en dobles o triples surcos, en este caso de Leucaena leucocéfala, separados 3, 4, 5 metros y una nueva franja de árboles con árboles de sombra, en este caso Prosopis juliflora. Esto es en trópico bajo. ¿Recuerdan la foto de la sombra del guásimo con el Bracharia decumbens y la colosuana? La quicuyina. Era a unos 2 o 3 kilómetros de esta finca. Ese año, 275 milímetros. Y vean cómo están los potreros. Para mí son los mejores sistemas que hay en silvopastoreo. ¿Por qué razón? Porque el suplemento nutricional lo tienen acá. No hay que gastar mano de obra en ese suplemento. Si usted le daba a sus vacas concentrado, ahí lo tienen. El problema es que la inversión inicial es un poco alta. Estamos hablando de cerca de $2,000 por hectárea año y dejar el potrero desocupado año y medio o 2 años. Pero si hacemos cálculos de esa inversión y la llevamos a 35 o 40 años, que son los sistemas más antiguos que hay en Colombia con esta clase de silvopastoreo intensivo, pues sale muy económica la inversión. Y es lo que de pronto a veces al ganadero le cuesta trabajo hacer esos cálculos y proyectarlos en el largo tiempo. Ahora, la leucanea, les decía, no sirve para todos los pisos, para todos los suelos. No sirve para suelos ácidos y saturados en aluminio. Hay que tener mucho cuidado, pues hay que explorar eso. Hay 3 variedades de leucaena que sí se comen: Cunningham, Perú y Liconi. El resto de leucaenas no son palatables por un contenido demasiado alto de taninos. Hay que tener cuidado con eso. La semilla que compremos, que nos garanticen que sea para el consumo de las vacas. Aquí algunas leucaenas se dejan crecer para que provean sombra, pero con el machete se cortan y ellas vienen y comen del suelo. Entonces vean estos callejones de pasto estrella. Y sacó la mano la batería. ¿Será? Entonces vean cómo crece, cómo dejan. Esto ya es cuando salieron los animales. Algo de sombra haría falta, pero esto está ideal, una pradera de este estilo. Contenta la vaca, haciendo el trabajo de uno de los empleados, que es cosechar por su propia cuenta. Entonces ahí la mano de obra se nos reduce, que es lo que buscamos, ¿no? Gracias. Perfecto. Leucaena que nos da una gran flexibilidad, o sea, podemos introducir los animales muy rápido al potrero. Estos aprenden a agachar la leucaena, se le van con el pecho encima, siguen caminando, llegan hasta las ramas, la comen, la ramonean, siguen caminando y la plantica después vuelve otra vez a su posición erecta. Es una maravilla verlas hacer esto. Llega un momento en que bajan la posibilidad de rebrote, el rebrote ya no es el mismo. Toca despalillar, que es cortar las ramas y dejar descansar el potrero. Sacrificar a veces 2 rotaciones, un nuevo proceso de fertilización, pero
nos ha estado produciendo 8 o 10 años ese sistema, y sacrificar una rotación en 8 años, pues en realidad es poco. Bancos forrajeros. Hay de dos clases. Y fíjense cómo está acá arriba el botón floral. Incluso se alcanza a ver una abejita en medio de los dos botones florales arriba, las bolitas. Es el momento ideal de cosecha, porque los nutrientes de la hoja todavía no empiezan a pasárselos a la formación de semilla. Y vean el tamaño que tiene eso, comparado con el King Grass y el Cuba 22 del fondo. Vean la cantidad de forraje. Esto nos llegó a dar 300 toneladas de forraje de 22% de proteína. Sin un peso más que 3 pases de rastra para aflojar el suelo, ir a cortar las estacas del primer sistema que pusimos de sombra, que no prosperó con el ramoneo directo de Titonia, de botón de oro. Entonces esas estacas las cogimos y fue con las que sembramos esto. Entonces, muy económico hacerlo. Corte y acarreo, entonces son unidades de la finca que se dedican a producción de forraje en alta densidad para ser cortada y llevada a los animales en fresco o deshidratada. Y hablando de arbóreas y arbustivas, la mejor alternativa es secarlas. Es lo mejor en un contenido de materia seca más elevado. O de ramoneo directo. Pero esos bancos para ramoneo directo, ya les voy a hablar en terrenos inclinados cómo lo estamos manejando. Hay que tener en cuenta que sean de un porte más alto. No se pueden manejar bajitos como si fueran para corte, porque generan muchas estocones que quedan filosos y pueden lesionar el prepucio o la ubre de los animales. Entonces hay que procurarle darle mayor altura y que los animales puedan circular dentro de ellos sin problema, ¿no? Que es otro inconveniente. La morera, arriba, y matarratón, estas dos últimas, sembradas con una distancia de 1 metro entre hileras y 40 a 50 centímetros entre árboles del mismo surco. Hacemos la preparación, trazamos una línea, el atado de estacas acá, y cada metro, cada que nos da un paso, enterramos una, enterramos otra, y después nos devolvemos enterrando en las intermedias. Facilísimo. El suelo muy suelto. La morera es el mejor forraje desde el punto de vista nutricional que hay. Proteína que puede estar arriba del 25%, bien manejada, y con una digestibilidad que puede llegar al 89%, una cosa asombrosa. Pero como es tan buena, es exigente en nutrientes. Toca fertilizarla, toca regarla, toca consentirla para que nos dé. Entonces es un suplemento un poquito más costoso, pero muy bueno, muy eficiente, ¿sí? Y la cantidad de biomasa, aquí está sembrada junto con leucaena leucocéfala. Entonces, cuando no hay mucha necesidad de suplemento, esa leucaena simplemente se corta y se deja en el suelo como aportante de materia orgánica para la morera. El de abajo, bancos forrajeros con matarratón, igual, es para corte y acarreo. Con Titonia, la orientación de estos bancos forrajeros, ¿cómo se hace? En terrenos planos, los surcos deben estar en sentido norte-sur. ¿Por qué razón? El espacio que queda entre un surco y el otro recibe sombra en horas de la mañana de estas plantas cuando el sol está allá en el oriente, y recibe sombra en la tarde del surco de lado. ¿Cuándo le llegaría luz para hacer buena fotosíntesis? Al mediodía, pero al mediodía la tasa fotosintética baja porque los estromas están cerrados. Entonces, cero control de malezas. Uno corta y las malezas de abajo empiezan a salir, pero cuando ella cierra, se acabaron. Entonces, cero control de malezas, no hay que aplicar fertilización, por lo menos no lo hicimos durante 8 años que yo estuve allá, y funcionando muy bien, produciendo muy buen forraje. Es tan poderosa esta Titonia diversifolia, este botón de oro, conocido también como árnica, en México le dicen falso girasol mexicano, y es tan poderosa que esta era una estaca de Titonia que utilizamos para amarrar el hilo, y se quedó ahí, y está sembrada al revés, y aquí empieza a echar el rebrote otra vez. Increíble. ¿Qué árbol hace? ¿Qué planta hace? Usted la siembra al revés y le germina y empieza a generar un nuevo individuo así. Eso es increíble.
Trichantera gigantea o nacedero, quierabarrigo, madre de agua, cuchilluyo, cajeto, cafeto, llamaagua, tiene una cantidad de nombres dependiendo de la región. Trichantera gigantea, bancos forrajeros para corte y acarreo. Y la cosecha de esta plantica es muy sencilla. Coge uno el tronco y baja las manos y cae la hoja al piso y se recoge del piso. Se lleva y se deshidrata, se pica y se deshidrata. Espectacular para el suplemento. También el totumo, excelente alternativa como banco forrajero o para tenerlo para acceso de ramoneo directo en zonas aledañas a los potreros. La guasumo enmifolia, el guásimo, también se puede utilizar en este tipo de sistemas. Entonces, se corta y se llevan a deshidratadoras de este estilo. Por ejemplo, el matarratón, se cortan las ramas, se meten a secar y al final de la tarde se hace un montón y se les coge a garrote. Sale la rama a un lado y la hoja queda ahí para empacarla en bolsa plástica y tenemos un heno de excelente calidad nutricional que nos puede durar varios meses guardados. Ahí tenemos el concentrado. ¿Para qué ir a pagarle a alguien de afuera que nos traiga concentrado cuando tenemos la posibilidad de hacerlo a punta de sol? Ya cuando la cobren el sol, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? Pero yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que pase eso. Entonces, estas son deshidratadoras que se utilizan para secar café, ahí abajo, pero en otra época, o sea, cuando no está ocupada por el café, secamos forraje. Entonces, presta doble función, eso ayuda a amortiguar la inversión. La cratilia, quiero invitarlos a que vean un pequeño video que tengo en mi canal de YouTube. Pues no es ni como el de Polo ni como el de Daniel, es muy sencillito. Hay un video, fue muy cómico porque llegué a una finca, estaba haciendo un mapeo con los drones en una finca de palma y el dueño le pregunta al agrónomo, bueno, ¿y qué ha pasado con ese malecero allá atrás? Dijo, no, ingeniero, o sea, le echamos herbicida, le echamos machete y eso es peor, esa vaina crece más, cada vez está más crecido. Y me pregunto, bueno, vamos a verlo. Cuando llegué allá, yo saqué el celular, le di al agrónomo que me grabara y lo que ven ustedes en mi canal es la descripción de lo que estaba ahí. Lo que tenía era una comida espectacular. La cratilia tiene un periodo de establecimiento muy largo, es 1 año y esto son unas maticas ahí enclenques, pero una vez se logra desarrollar, uno la corta en verano, puede ser el verano más extremo, la corta y ella rebrota. Se le llama veranera también por esa característica. Fácilmente 22, 21% de proteína y nos rebrota en verano. Y tolera la entrada de los animales, o sea que lo podemos utilizar en bancos forrajeros de corte y acarreo o en bancos forrajeros de ramoneo directo. El problema es que cuando se hace para ramoneo directo, el tiempo de recuperación del pasto no es el mismo del arbórea, entonces hay que jugar con eso. Ya les voy a mostrar una alternativa. Y es esta. En terrenos inclinados. Dije, sí, pero es que en el canal alguien me puso, es que es muy fácil hacerlo en terrenos planos. Todo el mundo muestra en terrenos planos, pero en un terreno como estos, ¿cómo se hace? Ahí cambia un poquito la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí ven estas franjas? En estas franjas de 7 u 8 metros de ancho, vas hilo eléctrico acá abajo y alambre eléctrico acá arriba. Y sembramos hileras de árboles para sombra, maderables, que nos van a generar una rentabilidad en el mediano y largo plazo, pero ahí abajo sembramos una mezcla de botón de oro, de matarratón, de cratilia, de guásimo, de totumo. Y entonces, ¿qué hacemos? Son franjas de pastoreo de 30 o 40 metros, dependiendo la pendiente, en curvas de nivel. Y vamos corriendo cerca adelante y cerca atrás. Pasamos los animales para acá, otra cerca y los vamos rotando así. Los animales en estas pendientes antes tenían que bajar hasta la cañada a ir por agua. Y el desgaste energético de estos animales, sobre todo para bajar, es increíble. Ahora, ¿cuánto tienen que bajar? No hay mucho, cogen en la línea horizontal. Esa es una gran ventaja. Otra es hacer curvas de nivel por donde van las líneas de árboles. Para cosechar agua, es una zona que llueve mucho, el verano más largo son 15, 20 días, llueve muchísimo.
Hacemos esa cosecha de agua para aumentar el caudal en las cañadas, en las quebradas y poder tener generadores de energía. Otra entrada más para la finca, además de la parte turística para mostrar todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, esta es una alternativa para los terrenos pendientes. Otro sistema, cercas vivas, líneas de árboles que utilizamos para sembrar y cosechar. Nos ahorran postes, importantísimo ese ahorro que hacen, y son de manera natural. A veces los animales alcanzan a ramonearlo, pero la idea es que nosotros mismos hagamos esa cosecha. Y es importante la cantidad de biomasa que se produce. ¿Y cómo podemos programar estos bancos, estas cercas vivas? Si es con mataratón, 4 o 5 meses antes de la época crítica, los podamos, para que 4 o 5 meses después, en la época crítica, tengamos un rebrote muy bueno. Y ahí está el suplemento. ¿El trabajo cuál es? Ir a cortar las ramas, caen las ramas al piso y los animales vienen y cosechan por su propia cuenta. Eso nos ahorra también muchísimo trabajo. Escuchan el primer machetazo y esas vacas vienen corriendo a buscar esas ramas. Es increíble cómo funciona. Les decía que yo soy exagerado para sembrar los árboles. Corto estacas de 3 metros de largo y abro huecos de 1 metro de profundidad. Del ancho que dé la sacatierra, la dragapala, no sé cómo le llamen acá. En cada país tiene un nombre diferente y unos nombres que... Lo ancho que me da el implemento, un hueco de 1 metro. 1 metro que tengo que volver a rellenar, que voy a un hueco para volverlo a llenar. Lo lleno de mucha hojarasca, tengo algo de compost y tengo algo de humus, lo incorporo ahí. Pero el estrés que reciben estas plantas cuando se cortan y se llevan al campo, pues es bastante. Y si tienen una tierra muy suelta y bien fertilizada, esa emisión de raíces va a ser muy rápida. Y tiene tan buenas raíces que la respuesta al rebrote después de cada corte es increíble. Claro, si lo sembramos por semilla sexual, depositando la semillita, la pepita, en un vivero y eso, esa respuesta va a ser mejor, siempre va a ser mejor que cuando lo hacemos con una reproducción por estaca o vegetativa. Pero el llamado es a eso, a unos buenos huecos. A los animales les gusta mucho rascarse, se rascan y terminan destruyendo más de una. Pero si ese hueco es pequeñito, terminan tumbándolas. Se come la parte de abajo, esos rebrotes bajos, esos rebrotes que hay acá, claro, esos se los comen. En una finca mandé sembrar a orilla de cerca, sí, y cambiaron de encargado y mandó correr eso, 250 estacas, valió su platica hacer esos huecos, y la sembró 1 metro. Dijo, ¿y quién fue el bruto que sembró eso aquí a la orilla de la cerca para que se la coma el ganado? Yo estaba detrás, yo fui ese bruto. Pero hizo unos huequitos así, tocaba uno la estaca y se caía. Se perdió el trabajo. Pues un buen hueco es importantísimo para darle un buen anclaje. Esa de eucalipto, pues muy bonito el paisaje y todo, pero personalmente no me gusta el eucalipto. La tasa de extracción de agua, hay estudios que demuestran que llega a 15 litros de agua por día. Entonces, ¿será la mejor opción? Bueno, si tenemos una posibilidad de cosechar agua y sobra, bueno, podría ser porque es un maderable muy bueno. Pero vean esta otra cerca. Aquí tenemos un banco forrajero con moringa oleífera para las ovejas de La Palma, de la primera diapositiva. Pero buen forraje en todo el camino. Ahí tenemos una reserva de comida muy buena, muy buena. Con puntero. Y nuevamente la teca. Pueda que no tengamos la posibilidad de sembrarla en un cultivo forestal o agroforestal o agrosilvopastoril, pero de pronto en cercas vivas tal vez sí. ¿Cómo lo haría yo? Una doble hilera y un poco más densas para estimular el crecimiento y ayudar a que una con otra creen competencia por luz para facilitar su crecimiento. Si uno no lo hace, estas ramas de abajo empiezan a crecer y si no las podamos, es madera que no vamos a poder utilizar o por lo menos poder vender a buen precio. Entonces, la teca hay que darle poda de formación.
hay que fertilizarla. Es un cultivo que nos deja muy buenos ingresos, pero hay que meterle platica. Abajo con pino, arriba con eucalipto, no me gusta mucho. Y esta es una cerca viva donde no hay acceso a animales, zonas de cultivo en otra parte de la finca. Pero vea, estamos utilizando surcos triples con acedero. Y esto se cosecha para producir comida en un banco, una cerca viva, pero que se convierte en un banco forrajero de corte y acarreo, ¿no? Y acá, líneas de árboles para sombra. Esas líneas, cuando está el terreno plano, esas líneas de árboles deben tener orientación oriente-occidente, contrario a el banco forrajero, que es norte-sur para control de malezas. Acá no, porque así necesitamos que entre cada línea de árbol y árbol crezca forraje. Pero vea, aquí en la mañana, esta franja de pasto le llega sol de esta línea de árboles. Y en la tarde, esta línea de árboles proyecta sombra allá. Estamos disminuyendo la tasa fotosintética. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces, yo creo que ya es hora de ir a tomar el almuerzo. Vamos a responder un par de preguntitas, Polo, si le parece. ¿Sí? ¿La qué?